Como complemento de las herramientas de análisis, quiero hacer un pequeño recorrido para mostrar precisamente las matrices, cómo está este proceso, cómo fue llevado a cabo y cómo, digamos, está estructurado cada uno de estos formatos, o sea, cómo fue en realidad el proceso, que está explicado en el cuadro, en el gráfico también que podemos observar. Entonces, estamos hablando de dos técnicas, la sonda, que pues principalmente está conformada por el diario visual, y las entrevistas. Entonces, vamos a dar un ejemplo como tal. El diario pues es un diario físico, entonces pues no está aquí digitalizado. Hay unas partes que están digitalizadas. Entonces pues voy a dar como el ejemplo primero con lo de las entrevistas, porque pues acá digamos se facilita un poco más. Como resultado de las entrevistas, pues tenemos unos audios, ¿verdad? Que están, digamos, clasificados acá según cada uno, pues, de los participantes, en este caso los estudiantes, que fue el interés. De esos audios fueron, digamos, se hicieron las transcripciones como tal. Esta es, digamos, el documento Word en donde está la transcripción de la entrevista con su código. Y obviamente clasificado según el guión de preguntas entre la persona que entrevista, o sea, yo y él está, digamos, organizado según las preguntas. Si surgían, digamos, otro tipo de preguntas, pues, y otros temas, pues se abría, digamos, a, a esto. Así con cada uno de los estudiantes. Entonces, de los audios pasamos aquí a las transcripciones en Word. De las transcripciones en Word, entonces pasamos a las matrices de las entrevistas. Una de las estructuras de las entrevistas, por ejemplo, este es una de aprendizaje creativo, creo. Esa es la estructura de la matriz. Su título, los códigos de los actores. Ese es el aprendizaje creativo. Entonces, según las respuestas de cada uno, digamos, de las entrevistas, de cada uno de los, digamos, estudiantes participantes, pues se iba colocando la información, las respuestas que ellos tenían. Además de esto comparado, entonces pues digamos que en este proceso como de triangulación se sacaban como unas pequeñas conclusiones, o sea, de ese análisis de esta comparación acá, análisis de respuestas previo por cada una, digamos, de las preguntas en este caso o actividades. Preguntas, perdón, porque estamos hablando de la entrevista. Y para que al final pues hubiese una general, ¿cierto? En este caso, esta subcategoría, aprendizaje creativo. Pero en dados casos, como la complejidad, digamos, de la información es bastante, como pueden observar, para poder llegar a esta pequeña conclusión primaria, digámoslo así, lo que se tenía a mano era eh, crear un mapa, una cartografía de esas respuestas para poder ir, digamos, analizando a la par. Entonces, por ejemplo, esta corresponde a una entrevista de los estudiantes, precisamente de aprendizaje creativo. Entonces, todas las preguntas que estaban relacionadas se volvían un poco más gráficas y en esa graficación, en esa cartografía, digamos, se aclaraba mucho más el panorama. Entonces, esta es la primera pregunta que estaba relacionada con esta, con las fortalezas, o sea, se iba sintetizando para poder ir interpretando la información. Aquí,
para que a partir de aquí esto digamos es un programa de diseño, es Adobe Illustrator, ¿sí? Para que nuevamente se pudiera pasar a la matriz y se pudiera constatar esa interpretación. Y sobre todo se pudiera al final generar digamos, como este gran análisis, esta gran conclusión de la subcategoría. Esto por un lado. Lo que pueden ver allí, digamos, resaltado, pues son, digamos, las ideas principales, pues también, digamos, de la señalización con el color, también, digamos, tuve un apoyo importante. Esta es, digamos, un ejemplo de, digamos, como más o menos del análisis. Obviamente después de acá, de esta matriz y de estas conclusiones, pues se iba, digamos, ya al documento final, que eso también, digamos, hacía que se reinterpretara, se volviera y se leyera, se volviera y se puliera esto. Entonces, estas que están aquí señaladas, pues son las matrices de lo principal en cuanto a las entrevistas. Por ejemplo, esta es de la categoría principal, que es creatividad. Entonces hay mucho, ¿cierto? Es lo mismo, el mismo formato. En las entrevistas sobre todo, pues era mucha información, porque fueron como 12, perdón, dos horas, ¿no? Máximo con cada uno. Estas que están en amarillo es que no fueron tenidas en cuenta para el análisis, ¿no? Pero sí hubo una interpretación como pueden observarlo. En el camino, digamos, de todo el análisis, pues, digamos, se desechan y se enfocan o se da cuenta que unas cosas están ya vinculadas unos aspectos están vinculados dentro de las categorías. Por ejemplo, de esta matriz se sacó esta cartografía que fue, como es la principal, fue demasiado grande, densa, o sea, muy textual, habían muchas frases, por ejemplo, valiosas. Entonces, no se pudo sintetizar tanto, ¿no? Como las otras que se podían clasificar. Y por qué en realidad estaba como el aspecto principal para analizar acá. Esto, vuelvo y repito, en cuanto a las entrevistas, pero se usaron estas herramientas, ir de la escritura, de las matrices, de, digamos, incluir la información allí, a el diseño de estas cartografías y vuelve otra vez acá. Eh, la otra subcategoría, pues está aquí, la gestión del aprendizaje, esa es una subcategoría, lo mismo. Aquí solo se tuvo en cuenta algo pequeño. Si valía, según la información recogida, pues ese gran análisis pues se hacía, pero ahí uno se iba dando cuenta a qué correspondía. Eso en cuanto a las entrevistas pues de los estudiantes que fueron los participantes. Y ya digamos las matrices de los diarios como tal fueron obviamente mucho más complejas, requirió pues, de mucho más análisis y, por ejemplo, aquí está aprendizaje creativo, la categoría principal, la creatividad. Fíjense aquí que, pues, digamos, como el diario estaba compuesto a su vez por unos instrumentos y por muchas actividades. Igual, entonces hubo una codificación de los actores, de los estudiantes, pero también una codificación de cada una de las actividades. Y en amarillo, nuevamente las que no se incluirían.
Si estamos aquí, por ejemplo, en este cuadro, que es esta la categoría principal, pues estarían incluidas esta y esta. Y estas fueron las que en realidad fueron analizadas. Entonces aquí la categoría de la creatividad se trató por cada una, digamos, de las actividades. Igualmente se resaltó, digamos, en las respuestas lo que evidenciaba en el color verde. También se dio apoyo, se reinterpretó esto, ¿cierto? Aquí. Y tuvo apoyo, por lo menos esta actividad, eh, también del cuadro de la cartografía. Entonces de aquí se migra nuevamente a Illustrator, se visualiza, se grafica y vuelven y las respuestas se dan. Aquí pueden observar que está en amarillo, o sea, este no estuvo en cuenta, pero de todas formas alcancé a incluir las respuestas, a transcribir las respuestas, porque pues de lo impreso se transcribió aquí a lo digital. La historia creativa está aquí, perdón. Estas resalté, pero si está en amarillo, pues no se incluyó en el análisis de lo, o sea, como para analizar como resultados. Y al final, pues hubo la gran, ¿cierto?, de la categoría de la creatividad. De esta entonces también podemos observar el, este muy bonito, este quedó muy chévere, esta cartografía. Tuve el análisis, pues por ser la principal, ¿cierto? De que era la definición, los call to action. Todo esto pues se vuelve y se escribe, se reescribe en el documento de una forma, digamos, más formal, ¿no? Pero encontré necesario esto. Esto, por ejemplo, de la cartografía que ellos hacen dentro del diario, hubo una, digamos, una interpretación, un análisis más profundo y de allí, digamos, se integró, cada uno hizo un mapa grande, pero se integró en un solo gran mapa mental, en una cartografía mental, todas las palabras con las cuales ellos asocian la creatividad, ¿no? Y de allí pues se saca también un poco, se infiere una definición. Entonces lo que interpreté y recreé fue un mapa colectivo de todos los mapas que ellos habían hecho para poder entrar a entender cómo definían la concepción, ¿no? Y cómo también era gestionada. Y el manifiesto, ¿no? Este no era tan largo, pero tuvo, digamos, esto. Este mapa como tal está también en el documento ya final. De aquí, pues, si fuese necesario, se volvía a la matriz, ¿no? Pero entonces hay una complejidad cuando son instrumentos diferentes a la interpretación y la triangulación de la información, ¿no? Entonces, la subcategoría de igual, de subcategoría aprendizaje creativo, lo mismo. Tomé registro como en el anterior matriz, bueno, aquí está igualmente, de fotografía, ¿cierto? De las partes que estaban allí, por ejemplo, en esta pues es la cartografía de ese mapa que ellos hacen, las ideas que ellos ponen, entonces aquí está la transcripción directa. No sucede como, no sucedió como en las entrevistas que tuve que tener una transcripción primero en un Word, porque era de lo auditivo digital a lo digital. Y después ahí sí una ubicación, o sea, una cosa mucho más compleja de la transcripción para generar. Pero aquí, como tenía algo ya literalmente, pues fue transcrito literalmente, eran unos textos mucho más cortos, ¿no? La audición genera una complejidad especial. Pero la mecánica, el mecanismo de análisis entre estos instrumentos, pues fue lo mismo. Aquí estamos en la subcategoría aprendizaje creativo, entonces se señala casos de la vida real, porque aquí también había un cuestionario dentro del diario. Estamos dentro del diario. De aquí, aprendizaje creativo, aquí también se hizo una cartografía para poder dar una interpretación.
y volver a la matriz. O sea, fue muy interesante entender desde allí las soluciones, todo lo que iba emergiendo de todo lo que ellos decían e irlo como integrando y lo triangulizando también dentro de la misma, del mismo instrumento, ¿no? Del mismo instrumento. En este caso el diario. Bueno, aquí está. Eh, Aquí entonces está gestión del aprendizaje, la otra subcategoría. Lo mismo, lo amarillo pues no se tuvo en cuenta en la clase ideal, ¿sí? Creo que fue lo único y unas preguntas del cuestionario, esto no, esta pregunta del cuestionario no, y así. Y ya digamos entendido como la dinámica, ya pues no era como necesaria ese sobreanálisis, bueno, sobreanálisis, sino como la mecánica completa, habían de verdad información que no era necesaria, había otra que sí, y por eso digamos se diseñó esto. Bueno, espero haber como hecho algún, digamos, el recorrido como tal y haber tenido como la claridad mm, de cómo se llevó a efecto, digamos, este recorrido. Eh, yo creo que hasta ahí podemos verlo, ¿no? Las necesidades. Esto está también en el cuadro que está dispuesto en el documento como tal, un pequeño recorrido. De lo que se habla allí es también en qué momento se usa esto. Bueno, sí, esto sí es importante. Por ejemplo, en la creatividad, la matriz aquí, análisis de la creatividad. Por ejemplo, aquí en la portada, porque voy a que leer una imagen, aquí se implementó, aquí aclaro, el cuestionario de alfabeticidad visual de ANVAL, porque esto también se nombra allí. También la toma fotográfica, bueno, eso como un poquito para aclarar en dónde están incluidas como digamos, las otras herramientas que nombro como tal. Bueno, muchísimas gracias.